Oremos. Señor, te damos gracias porque aún en las circunstancias tú has provisto, mantenido, fortalecido y cuidado esta congregación a través de los años, Señor. Un año más de historia es un año más de muestra de tu fidelidad para nosotros, Dios. Y 90, 91 años en esta ciudad es una muestra de mucha gracia de tu parte, Dios, para la ciudad y para la iglesia. No te damos gracias. Y al acercarnos a la palabra, siempre rogamos que tú seas, oh Dios, dándonos la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento y la disposición para responder a esa palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Parto de una pregunta que no tiene que contestarla, pero sí debe de pronto hacia adentro tratar de reflexionar. ¿Cuál es la meta más importante de su vida? ¿Cuál es la meta más importante de su vida? Porque la meta más importante de su vida determina las demás metas, las rige, las dirige. Por eso es importante saber cuál es la meta más importante de vida, porque esa es la que le voy a dedicar tiempo, es por la que voy a caminar. Para no dar espacio de pronto a que muchos chicanen, no lo vamos a decir en voz alta, sino que simplemente piense hacia adentro. El año pasado estuvimos por muchos domingos hablando alrededor de la carta de Pablo a los Gálatas y dijimos que nos íbamos a despedir de la carta, pero no, me parece que no. No es que van a seguir en ella, sino que hoy quiero sentir en el Señor que pensando en metas podíamos retomar la carta, aspectos de la carta, y esta reflexión la he titulado Gálatas para el camino, porque vamos a caminar más y más por este mundo de la mano del Señor. Hoy, por ejemplo, de aquí a que termine el día, ya ha transcurrido el 5% del año. El 5%. Y si 5% no es nada. Usted mañana llega al trabajo y le dicen que vamos a rebajar el 5% de su sueldo. ¿Usted dice no es nada? No, hay riesgos. Eso sí es mucho. Entonces, es bueno pensar el rumbo. Y entonces de la carta, lo que voy a hacer hoy no es un resumen ni un repaso, sino que he hecho una selección de consejos y advertencias que nos da Gálatas, el apóstol Pablo a través de Gálatas y el Espíritu Santo a través de la palabra, para el camino. Partiendo del capítulo 4, verso 19. Y por eso hablaba de metas, porque creo que el apóstol nos ayuda a tener una meta clara, importante para la vida. Gálatas, la carta a los Gálatas, capítulo 4, 19, dice así: hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Las metas normalmente dicen ¿qué? ¿Hasta qué? Hay un hasta qué, ¿cierto? Y entonces el apóstol lo dice pensando en ellos, pero seguramente pensando en él. Entonces ahora usted puede decir, la meta primordial de mi vida es que Cristo sea formado en mí. Amén. Amén. ¿Eso es lo que quieren? Amén. Eso es lo que tenemos que querer si queremos llamarnos discípulos del Señor. Entonces, alrededor de esa meta de que Cristo sea formado en nosotros, ese es nuestro camino para 2015 y para el siguiente año, si estamos entendiendo mejor ahora la palabra de Dios. Entonces, algunos consejos para que eso se pueda realizar en nuestra vida. Primer consejo o primera advertencia: no hay otro evangelio. No
hay otro evangelio, hay un solo evangelio. Acabo de cumplir 29 años, pues de pastor acá. Y en estos años he visto, parece que sea la advertencia más boba de la vida, pero he visto salir mucha gente de acá hacia grupos y movimientos muy extraños, de mucha confusión, evangelios entre comillas con propuestas que no son bíblicas, y todos los días pasa, y todos los días pasa, y crece. Entonces la advertencia para todos nosotros hoy es importantísima: no hay otro evangelio. Voy a leer las palabras que habíamos anotado de este autor sobre qué es el evangelio, qué no es. Dice: el evangelio no es que el hombre acepte a Jesús como Salvador, sino que Dios Padre aceptó a Jesús como el perfecto y único Salvador hace más de 2000 años. El evangelio no es que el hombre entregue su corazón o vida a Jesús, sino que Cristo dio su vida, todo su ser, por los pecadores. El evangelio no es que el hombre reciba a Cristo en el corazón, sino que Dios recibió al Señor Jesús en el cielo como el mediador de los pecadores. El evangelio no es que Cristo ocupe el trono del corazón humano, sino que Dios Padre entronizó a su diestra al Señor Jesús en el cielo. Amén. El evangelio no gira en torno a nosotros, gira en torno a Jesús. Ese es el evangelio. Y es el evangelio de la gracia que nos ha ofrecido hoy. Y si no es de gracia, no es evangelio. No es el evangelio más tal cosa, más tal libro, más tales palabras, o el evangelio menos es tales cosas. No, es el evangelio de Jesús. Así como el pastor Giovanni nos leía al comenzar el culto la declaración de Pablo, ese es el evangelio. Cualquier perversión o alteración lo invalida. Hoy en día los sincretismos están de moda. ¿Saben que tenemos un campamento allí, por si casi el campamento de Manuel? Eso ya está activado a un grupo, ¿sí? A un grupo cristiano, pero muchos grupos que hay. Y me llamó la atención que cuando llegamos en la capilla, en la portada habían puesto una cartelera, ¿cómo se llama? Un pendón. Entonces aquí a este lado estaba lo que creemos que es Jesús, pues que lo que siempre aparece como imagen de Jesús. Decía: yo soy el alfa, el omega, el primer fin. Y al otro lado había un hombre con una bola de fuego en la cabeza. Entonces pregunté que quién era, que era el fundador. ¿Y por qué tiene fuego en la cabeza? Porque una vez hablando a pastores descendió fuego sobre él. Y ese es el líder ya fallecido, que sus enseñanzas dirigen a ese grupo. Sería más bonita esta iglesia con la foto de Jesús aquí con la mía acá. Después de 30 años se llamaría. Hermanos, tantas revolturas. Hay un solo evangelio, el evangelio de Jesús, el que leímos ahí como lo expresa el señor Timothy Keller. Que no es, pero que sí es. Y hay una seria advertencia en la palabra. Yo no sé si es que no lo leí, de maldición. Dice: si alguno le quita, si alguno le agrega, dice que sea con el mismo anhelo y preocupación en el corazón que tenía Pablo. Les digo yo hoy: no hay otro evangelio, no se dejen endulzar. Y el evangelio tampoco es la iglesia presbiteriana. ¿Vieron? El evangelio de Jesucristo. En la medida que la iglesia presbiteriana predica a Jesucristo, bien. Ya que predicarlo, chao. El evangelio es el Jesús de la palabra. Y también nos advierte ahí dentro de eso que no hay otro evangelio, de que sí es posible volver a la esclavitud después de haber recibido la libertad. Si no, nos mantenemos en la libertad que Cristo nos da. Número 2, segunda advertencia o consejo: nuestra motivación para obedecer a Dios o para obedecer es la gratitud. Si no es así, vivimos en esclavitud. La vida cristiana es de gozo cuando
El vivirla es una respuesta de gratitud porque hemos entendido lo grande que Cristo ha hecho por nosotros. Ese debe ser el motor de nuestra vida. No el temor a que me vea el pastor, que me vea el líder, o que si no lo hago así me condeno. No. La vida cristiana debe moverse en base a la gratitud, a una respuesta de gratitud. Tal vez ustedes van a acordar por mucho tiempo la frase, que hay una diferencia muy grande entre vivir para ser aceptado y vivir porque fui aceptado. ¿Entienden? No vivo para ganar el favor de Dios, vivo porque Dios me ha dado su favor. Viviendo así, la vida cristiana ya no es una carga. Ese cuento de que la vida cristiana es muy dura desaparece de nuestra vida el día que entendamos este asunto. ¿Por qué? Porque la religión tiende a ser legalista y el legalismo nos hace perder el gozo, nos llena de temor. Como decía un autor, es una tortura lenta que asfixia el espíritu, que frustra los sueños, que no nutre la espiritualidad, sino que la mata de hambre. Nuestra motivación para obedecer debe ser la gratitud. Vivo, gozo, obedezco, camino, porque estoy muy agradecido de lo que Dios ha hecho por mí, porque he entendido la dimensión del regalo. Número 3. Todos somos pecadores adoptados por gracia. Mira a su hermano que está al lado. Mira. Dígale, ¿eres adoptado como yo? Si en algún momento, como decíamos acá, la adopción fue algo que estigmatizaba, esta adopción engrandece, no estigmatiza. ¿Qué es la importancia de esto? Que nos permite caminar, es decir, eso tiene que ver con nuestra relación como hermanos. Ya no miro a mi hermano de arriba abajo ni de abajo arriba, ¿cierto? Simplemente somos un par de pecadores adoptados por Cristo Jesús. Los pastores también, los grandes líderes también, los grandes patriarcas también. Todos somos pecadores adoptados por el Señor, revestidos de Cristo. Somos aceptados delante del Padre. Y esto evita celos y evita menosprecios. Esta semana me recordaba que yo les he dicho por años que la iglesia es un hospital de pecadores, donde todos venimos a ser tratados. Unos están en sala de infantes, otros en cuidados intensivos, otros en la puerta del anfiteatro. Pero eso somos un hospital. El que está bien aliviado en la iglesia es el que se muere, porque pasa la presencia del Señor. El resto somos un conjunto de enfermos pecadores. Entonces, recordarnos continuamente de eso me libra de menospreciar a mi hermano y de creerme menos que nadie. Simplemente soy un hijo de Dios, adoptado con todos los derechos, igual que mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque ninguno se lo ganó. Cristo lo ganó para nosotros. Amén. Ninguno aquí puede decir: yo me gané la salvación o me la voy a ganar porque no. Entonces eso nos pone en una condición de igualdad tremenda y entendemos lo que es ser uno en Cristo. Se mantienen los roles, somos diferentes indiscutiblemente, pero se derriban las barreras. Por eso dice por aquí en la carta: llevad las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Cuarto punto o advertencia. Recuerde que la carta es muy teológica en el asunto de la ley y de la gracia, pero no vamos a entrar en él, estamos hablando de lo práctico de la carta. La ley sigue vigente como forma de vida, pero no como medio de salvación. La ley del Antiguo Testamento de Moisés está vigente como norma de vida, pero no como medio de salvación. La ley tiene poder para mostrarnos que no somos justos, pero no puede salvarnos. Las normas nos muestran si andamos bien
no andamos bien, pero las normas no nos salvan. Acuérdense la ilustración del espejo, ¿cierto? Nos muestra que estamos feitos, arrugados, sucios, pero no puede hacer nada por nosotros. Necesitamos entrar en tratamientos. La ley muestra constantemente nuestra necesidad de la gracia y de acudir a Cristo. Y el alcance de la gracia, hermanos, no es una licencia para pecar o para vivir de cualquier manera. No promueve la anarquía ni el libertinaje. Somos llamados a cuidar esa libertad y a permanecer en ella sin abusar. Entonces, la propuesta de Pablo no es despreciar la ley, ella sigue vigente, tiene su función, pero estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Número 5. Si andáis, voy a leerlo como está la versión que yo uso, la Biblia de las Américas. Si andáis en el Espíritu, no cumpliréis los deseos de la carne. Eso de andar en el Espíritu es muy complicado, ¿cierto? ¿Quién entiende todo eso? ¿Cierto? Muy enredado. ¿Ustedes saben que no? Como dice en el boletín de otra parte que dice, Dios es muy sencillo y nosotros lo complicamos. Andar en el Espíritu, como aprendimos, es simplemente oír la voz de Dios y decir sí, sí Señor, lo hago. No requiere muchas explicaciones, es sencillo. Eso es andar en el Espíritu, no es andar un metro arriba del suelo y haciendo maravillas, no, simplemente es sí Señor, por ahí me voy. Y también nos recuerda que el Espíritu Santo es como el sensor, es como la alarma que reemplaza a la ley. Si yo ando en el Espíritu, no necesito una lista de mandamientos, porque el Espíritu Santo me guía y me dice cuándo está bien y cuándo no está bien. Yo decía esta mañana que, hablando de la tecnología antigua, ahora aquí hay tanta tecnología. Hay unas maravillosas grabadoras en otra época, ¿no? Unas grabadoras muy apetecidas. Entonces tenían una cantidad de bandas, todas las bandas cortas para buscar emisoras. Entonces tenían 2 diales. Y un dial era para ubicar esa emisora, sobre todo las de difíciles de lejos. Y el otro dial llamaba la sintonía fina. O sea, para una vez ubicar la emisora, darle una calidad a la audición mucho mejor. Andar en el Espíritu requiere de sintonía fina. Que usted esté sintonizado en el dial, pero le falta la sintonía fina, o sea, para estar escuchándole y entendiéndole. ¿Por qué? Creo y afirma el apóstol también de que eso es como un sensor, porque mire, el Espíritu nunca le dirá a usted que haga algo contrario a la palabra. Y usted escucha hoy propuestas que contradicen la palabra, supuestamente hechas por alguien que está en el Espíritu. No. Andar en el Espíritu también es estar consciente de que en nuestro interior hay una tremenda lucha y que no va a ser quitada hasta el final. Tenemos la oportunidad de vernos más victoriosos cada día en esa lucha. Lo que dice ahí, el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. O sea que esa lucha es permanente. Pero la buena sintonía del Espíritu nos da victoria. No dice que acaba la lucha sigue, pero nos da victoria. Inclusive a veces cuando estamos más esmerándonos en andar en el Espíritu, se vuelve más difícil la lucha, porque vienen más ataques de parte del enemigo. Pero tanto la carne como el Espíritu tienen su fruto. Así que es mejor andar en el Espíritu para recibir el fruto del Espíritu. Y una sexta y última, que es una advertencia que tiene ahí la carta del apóstol Pablo de Gálatas, es donde dice: de Dios nadie se burla.
De Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hemos dicho, ese es un principio divino, axiomático. Se cumple en quien cree y en quien no cree. Es un principio de la creación. Si usted siembra para la carne, de la carne, ¿qué dice qué? Ciega corrupción. Si siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Si todos nosotros pensáramos un poquito más en las consecuencias, lo que hacemos, seguramente mantendríamos en pie el freno. Y aquí, como lo hemos pensado muchas veces, no es para teologías de la siembra. Aquí está la teología verdadera de la siembra. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. Esa es la siembra. No se canse de hacer el bien. Porque si no se cansa, dice, a su tiempo, segará. Entonces, hermanos, esto es hoy para nosotros, en esta primera reflexión que comparto desde este púlpito, Gálatas para el camino. No hay otro evangelio. Nuestra motivación para obedecer es la gratitud. Si no es así, viviremos en esclavitud. Todos somos pecadores adoptados por la gracia de Dios. La ley sigue vigente como forma de vida, pero no como medio de salvación. Si andáis en el Espíritu, no cumpliréis los deseos de la carne. De Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo eso nos contribuye para cumplir esa meta grande, que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Ese es el anhelo, no de Pablo, el anhelo de Dios Padre, que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos, y que este caminar del 2015 y los que siguen sea para eso, para que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Dios les bendiga.